Me llaman por teléfono porque como saben yo no sé ver el chat a medida que estoy dando la presentación. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de las cisternas. En el título que dice un paseo por la cisterna es porque realmente yo quiero que hagan de cuenta que se están paseando por ahí, que están parados dentro del cerebro desde la superficie cortical y que vamos a ir paseando por los caminos que yo voy a estar hablando. Es un poquito difícil acostumbrarse a ver el cerebro en distintos ángulos y a ver las distintas estructuras que están en cada una de las cisternas. Entonces, ¿qué son las cisternas para empezar? Las cisternas son espacios o compartimientos de líquido cefalorraquídeo que pueden estar tabicados o separados unos de otros por por ciertas membranas aracnoideas. Ahora, cada una de las cisternas, aparte de tener líquido cefalorraquídeo, tiene estructuras neurales, tiene un nervio, tiene una relación con una porción del parénquima importante, tiene arterias, tiene venas. Entonces es importante saber cuáles son las cisternas y cuál es el contenido de la cisterna aparte del líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué sirven las cisternas? Las cisternas nos sirven para llegar a ciertas zonas sin entrar o sin atravesar el parénquima cerebral, que como saben tiene funciones, o sea que son zonas elocuentes. Nosotros, por ejemplo, podemos llegar a lo que es el polígono de Willis, que está en el medio mismo de la base del cráneo, sin la necesidad de lesionar el parénquima. ¿Y cómo hacemos eso? Y hacemos eso atravesando cisternas y haciendo una disección microquirúrgica de lo que sería la aracnoides. Las cisternas se clasifican en de la convexidad y de la base. De la base vamos a ver, son varias. De la convexidad, más que nada la silviana, que tiene una porción de convexidad y una porción de base, que vamos a ver enseguida, y la pericallosa, que vamos a ver también, que es otra de la convexidad. Entonces acá está nuestro amigo de siempre, la superficie externa del cerebro. ¿Se acuerdan que dijimos que cada parte tenía una función determinada? Tenemos nuestro lóbulo frontal, que tenía 3 giros horizontales, uno vertical. Sabíamos que el vertical es la corteza motora, que se divide de la corteza sensitiva, de que es ya del lóbulo parietal, por el surco central, que sabemos que este es el surco central porque va de atrás para adelante, en diagonal, entre dos surcos que son en espejo, dos giros paralelos, perdón, y que está detrás de un surco discontinuo, que es el surco precentral, que tiene un pliegue de paso en el frontal medio. Todo eso vimos ya en la clase pasada, esto es a modo de recordar porque anatomía es repetición. Cada vez que ven esto, identifiquen las mismas estructuras y algún día les va a salir así de una. Ahora, esta es la fisura silviana, ¿sí? Ahora vamos, el centro del comienzo de esta charla va a ser la fisura silviana. Lo que nosotros estamos viendo acá es la parte superficial. Y ahora quiero que se imaginen que la fisura silviana, dijimos que era como una boca. Entonces, para empezar, va a tener una parte superficial y una parte profunda. En cuanto a superficial, vamos a decir que son los labios, ¿sí? Y en cuanto a lo profundo, es la cavidad bucal, para que entiendan la analogía. Ahora, la parte superficial no es solamente esta que se ve acá en la superficie. Nuestra parte superficial es más o menos así, porque una parte es la que se va paralela a la cresta esfenoidal y otra parte superficial es la que vemos nosotros acá en la cara externa del cerebro. Entonces, fisura silviana, tenemos una parte superficial y una parte profunda. La parte superficial tiene esta forma de L con la parte acá, la parte vertical sería, que está hacia la cresta esfenoidal, y la parte horizontal, que es la que vemos acá en la superficie cortical. Entonces, la parte profunda también va a tener dos partes, que va a estar dividido en proximal y en distal por el limen de la ínsula. La parte que va del limen de la ínsula hacia afuera es la parte opercular, que dijimos que eran los opérculos frontal, parietal arriba, temporal abajo. Y del limen de la ínsula paramedial se llama la porción esfenoidal de nuestra porción profunda de nuestra fisura silviana. Entonces,
¿Qué nosotros vemos acá? Nosotros vemos las ramas de la parte superficial de la fisura silviana, que era horizontal anterior, ascendente y posterior, que se bifurcaban dos. Entonces, estas son las ramas de la porción superficial de la cisterna silviana o de la fisura silviana. El tronco de la fisura silviana va a ser la parte superficial vertical, que es lo que va a estar, dijimos, paralelo a la cresta esfenoidal. Si nosotros abrimos esos labios, vamos a encontrar nuestra porción profunda, que va a tener una parte opercular, que es la que va a estar acá, en esta parte al abrir, y otra parte esfenoidal, que es la que va a estar al abrir allá en lo profundo. Esto es polo frontal, esto es polo occipital, ¿sí? Como para que se ubiquen. Ahora, esta no es la visión anatómica que tenemos en la cirugía. Por eso enseguida en las próximas diapositivas les voy a cambiar eso, entonces van a tener que relacionar un poquito lo que estuvimos diciendo, pero desde otro punto de vista, exactamente ahora. ¿Por qué ahora nuestro cerebro está acostado? Y porque esa es la posición en la que se opera. Y realmente la anatomía es útil cuando usamos en un paciente. Lo otro es muy lindo, pero no estamos poniendo en práctica. Entonces es importante conocer la anatomía de la forma en la que vamos a ver en el día a día. Esto es frontal, esto es temporal. Y acá tenemos nuestra fisura. Si nosotros estamos viendo la fisura así, estamos viendo entonces la parte superficial de nuestra fisura silviana. Esto es el ramo posterior, ¿sí? Acá no se ven bien los ramos anteriores y el tronco estaría así en la profundidad. No puedo nomás meter mi dedo ahí en la pantalla de ustedes, pero quiero que vean que la parte vertical es lo que estaría, a ver, acá, que sería desde la cisterna carotidia, que es la cisterna de la base más medial que vamos a ver enseguida, hasta lo que sería el pterión, que es una estructura ósea que estaría más o menos acá a nivel de la pars triangularis. Entonces es complicado, no se preocupen. Entonces dijimos, acá está el frontal, ¿se acuerdan? 3 giros horizontales arriba de una fisura, y acá tenemos otro que son los giros temporales, también 3. Nosotros en la cirugía no vemos los 3 temporales y los 3 frontales. Vemos 2 frontales y 2 temporales, o 2 frontales y 1 temporal. Cada vez las craniotomías y las durotomías se hacen más chicas, entonces vemos menos cerebro para manipular menos y tener mejores resultados. Esta es una visión nuestra, ¿sí? Este es el lóbulo frontal, acá vemos frontal inferior, frontal medio, y acá vemos solamente el temporal superior, y esta es la parte superficial de la fisura silviana, que sería el ramo posterior. La parte superficial vertical sería la que está acá en la profundidad, ¿sí? Que tendríamos que angular más la cabeza o angular más el microscopio hacia el otro lado para poder ver y disecar. Si ustedes ven, acá se ve súper lindo los giros del cerebro y se ven acá como unos globitos. Ese es el espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo es el líquido que está por debajo del aracnoide. Si nosotros con una agujita pinchamos esta estructura de acá, va a salir líquido cefalorraquídeo. Y la cisterna es básicamente esto, pero en la profundidad, ¿verdad? Entonces, acá, ¿qué pasó? Ven seguramente chino, pero acá esto es el lóbulo frontal, esto es el lóbulo temporal, esto es una espátula y esto es un disector, y lo que hicimos es abrir los labios de la fisura silviana y estamos en la cavidad ahora de la cisterna. Ahora estamos en lo que sería la boca de nuestra analogía. Entonces, si nosotros abrimos primero, si abrimos la parte opercular, frontoparietal hacia arriba, que sería esto. Abrimos la parte opercular temporal hacia allá, donde está nuestro separador. ¿Qué lóbulo vemos acá? No me pueden responder, y si me responden no veo porque no sé ver el chat, esto tengo que aprender en la próxima, pero lo que vemos ahí es el lóbulo de la ínsula. Dijimos que la ínsula era un lóbulo escondido entre la parte opercular del frontal, parietal arriba y temporal abajo. Bueno, acá está nuestra ínsula, que tiene una forma de montañita. La parte más superficial es el limen de la ínsula, que dijimos que va a dividir nuestra cisterna silviana,
la parte profunda en una parte esfenoidal y una parte opercular. Esta ya es la parte opercular y hacia allá va a estar la parte esfenoidal que va en profundidad. Yo digo hacia allá, pero no puedo nomás meter la flecha, pero es lo que va desde la parte más medial hasta la parte más superficial. Esto así sería nuestra porción esfenoidal y después cambiamos de dirección así para tener nuestra parte opercular. Entonces dijimos que no teníamos solamente líquido cefalorraquídeo, sino que teníamos estructuras. Acá vemos la arteria cerebral media, ¿sí? La arteria cerebral media, saben que es es la arteria más calibrosa de la bifurcación de la carótida interna. Se bifurcan dos, cerebral anterior, cerebral media, y la cerebral media es la que irriga la mayor parte de la cara superficial del cerebro. Entonces vemos acá nuestra cerebral media subiendo la ínsula. Un poquito más detalle, y esto ya vamos a ver en otra clase que va a ser anatomía vascular, que personalmente es una de las cosas que más me gusta. Acá vemos nuestras distintas porciones de la cerebral media. La cerebral media tiene 4 porciones: esfenoidal, insular, opercular y cortical. La esfenoidal va a estar en la parte vertical de nuestra fisura, en la parte que se llama esfenoidal, y va a correr paralelo, 1 centímetro por detrás, paralelo a la cresta esfenoidal. Y después, en el himen de la ínsula, la cerebral media se angula, es como que se sube la montaña y gira, y ahí empieza a llamarse insular, que es la segunda porción, insular. Después de la porción insular, la cerebral media vuelve a cambiar de dirección para subirse a los opérculos. Esa es la porción M3, cerebral media 3, ¿verdad? Es la parte opercular, y cortical cambia otra vez para irse a la superficie. Entonces nuestra cerebral media va cambiando y la dirección nos dice qué porción. Entonces es esfenoidal, después viene la insular, después de la insular gira para el opérculo, opercular, y después va a la corteza y se llama cortical. Parece que estoy haciendo una onda acá, pero bueno. La idea es que entiendan. Entonces, dijimos que nuestra cerebral media es la bifurcación, es una de las ramas más importantes de la bifurcación de la carótida interna. Dijimos que es una cisterna que tiene una porción profunda y una porción superficial. O sea que cuando hablamos de la clasificación entre de la base y cortical, esta es mixta, ¿sí? Ahora, estos son visiones anatómicas que van a ser muy difíciles para los que son estudiantes de medicina nomás, incluso para los residentes chicos de neuro. No se desesperen si es que de repente miran esto y no entienden. Cuesta orientarse en lo que es la anatomía en una visión quirúrgica. Esto que está acá es el nervio óptico. Siempre tienen que ver una estructura que es fácil de reconocer y después empezar a acomodar las otras. Esto es el lóbulo frontal, esto es el lóbulo temporal. El paciente está más o menos en esta posición y el cirujano está viendo acá. Entonces acá tenemos el nervio óptico en una posición inferolateral al nervio óptico. Tenemos nuestra carótida interna que está entrando. La carótida interna, saben que nace en el cuello, entra al cráneo, y nosotros vemos acá que está pasando por arriba de la clinoides anterior, y esta es nuestra carótida interna que se va a bifurcar en cerebral anterior y cerebral media. Nuestra cerebral media, dijimos, va a ir cambiando de ángulo de acuerdo a la porción en la que está. Esta primera porción está dentro de lo que es la cisterna carotidia, que es la cisterna que está acá donde está la carótida, ¿sí? Y el origen de la cerebral anterior y de la cerebral media, así como otras estructuras que vamos a ver cuando hablamos de cisterna carotidia. Lo que quiero que vean es que las cisternas son espacios continuos. Tenemos nuestra cisterna carotidia. Al estar ahí, siéntense ahí arriba de la carótida, cuelguen los piecitos ahí, y acá sentados en la carótida interna, si miramos hacia allá, vamos a ver la cisterna quiasmática, y si estando acá sentaditos con las piernas colgando, miramos hacia acá, vamos a ver la cisterna silviana. Si estamos acá y miramos hacia abajo, vamos a ver la cisterna peduncular hacia acá, y después vamos a ver las demás. Ahora,
Entonces dijimos, acá quiasmática, acá carotidia, acá cerebral media. ¿Eso está así tan continuo? No, sabemos que son continuas, pero están divididas por tabiques aracnoideos que tenemos que ir cortando, que es una de las cosas más lindas en neurocirugía. Acá nosotros tenemos en la punta, apaguen sus micrófonos por favor, acá tenemos la punta del lóbulo temporal y acá tenemos el uncus. Dijimos en la clase anterior que el uncus está separado de la punta del lóbulo temporal por el surco rinal. Entonces, ¿la cerebral media tiene contacto con el lóbulo temporal? Por supuesto que sí. La primera porción tiene relación con el uncus y después ya viene a la parte opercular de nuestro lóbulo temporal. Otra visión. Vamos a ir viendo distintas visiones, no hay que preocuparse. Esta es la porción esfenoidal. La porción esfenoidal de nuestra fisura silviana dijimos que es la parte profunda que está paralelo a la cresta esfenoidal. O sea que de nuestra cisterna carotidia pasamos primero a la porción esfenoidal, que es una parte profunda de nuestra fisura silviana, y después recién venimos a la opercular, esfenoidal, opercular. Entonces acá tenemos, de vuelta dijimos, vamos a ver estructuras que conocemos y ahí todo se nos va a ubicar. ¿Esto qué es? Nervio óptico. Entonces, acá está el frontal, nervio óptico siempre medial a la carótida. La carótida en relación al nervio óptico tiene una posición inferolateral. Entonces, nervio óptico inferolateral, arteria carótida interna. Bifurcación. Arteria cerebral anterior, arteria cerebral media. Esta es la porción esfenoidal de mi cerebral media, que está en la porción esfenoidal de mi fisura silviana o de mi cisterna silviana. Y ahí vemos cómo después cambia la orientación a nivel del limen de la ínsula. No quiero marearles, esto es parte de un cerebro acostado así, esto ya no es una posición quirúrgica obviamente porque nunca vamos a tener esa visión y nunca vamos a cortar así un nervio óptico como está cortado ahí, pero es más o menos para que vayan relacionando. Si este cerebro está así, esto es el bulbo olfatorio, que dijimos la otra vez divide la base del frontal en giro recto y cara orbitaria, que tenía otra vez sus divisiones que no les voy a marear. Acá está la sustancia perforada anterior. La sustancia perforada anterior es el lugar, es el techo realmente, de donde se está bifurcando nuestra carótida. Nuestra carótida va a estar acá bifurcándose. Entonces, si nosotros tenemos un cerebro hinchado y tenemos que llegar a la carótida y no podemos abrir nuestra fisura, no nos da espacio para manipular, esto es lo primero que vamos a buscar el nervio olfatorio, y donde se bifurca el nervio olfatorio es donde está la sustancia perforada anterior, que se llama así, porque tanto ramos perforantes de la carótida como de la cerebral media nacen y perforan ahí, atraviesan y llegan a los núcleos de la base. Entonces, esto es viendo nuestro cerebro desde abajo. Nuestro cerebro está puesto sobre la base del cráneo y entre la base del cráneo y el cerebro están nuestras cisternas de la base, groseramente hablando como para que vean. Entonces, hueso, cisterna de la base, base del cerebro. Y acá en la base del cerebro está nuestra sustancia perforada, y acá más o menos se va a estar bifurcando la carótida, ¿sí? En lo que sería abajo de nuestra sustancia perforada anterior. Este es el nervio óptico que está retraído. Y acá vemos nuestra cerebral media en la porción esfenoidal, que dijimos es la que va a tener todos los perforantes. Acá está cambiando de dirección, ya es la porción insular. Acá está nuestra arteria carótida interna, ¿sí? Y después vamos a ver el resto de las estructuras para no marearles tampoco. Esto es también una visión nuestra de cirugía, es un paciente que tiene una hemorragia subaracnoidea, por eso ven el cerebro rojo en vez del indito blanco como solemos ver. Ven acá nuestros dos giros en posición horizontal, acá porque está vertical por la posición de la cabeza, pero en realidad si nosotros le paramos al paciente, esto va a ser horizontal, está vertical según lo que estamos mirando, porque el paciente está así, puesto así con un cabezal de Meijer. Y acá vemos la parte de la fisura silviana, la parte superficial,
que sería el ramo posterior, es lo que mejor se ve, y apenita una porción del temporal superior. Por eso les digo, no vamos a tener esa visión de todos nuestros giros temporales y todos nuestros giros frontales cuando vamos a operar. Este es el músculo temporal retraído y esta es la piel retraída hacia allá. Esta es otra anatomía, como para que vean y se les fijen. Acá no vemos el nervio óptico y eso porque todavía no está abierta la cisterna carotidia. Eso vamos a ver recién cuando se abre la cisterna en la profundidad, que sería acá. Esto es antes de poner el microscopio. Esas otras visiones que vieron es poniendo el microscopio. Entonces, acá tenemos que diferenciar. Cuando ven así grande, hay que saber dónde está frontal y dónde está temporal. Entonces recién ahí vos podés entrar y ver qué está pasando en la profundidad. Entonces esto es frontal, esto es temporal y acá está acá se ve muy lindo la porción vertical de la fístula silviana, que es esto. Esto está pegado a la base del cráneo y esto ya es el ramo posterior. Bueno, acá tenemos la confluencia de las cisternas de la base. Y van a ser varias. Antes de hablar de los nombres de la cisterna, vamos a tratar de ubicarnos. Acá hay partes de anatomía que están cortadas, hay partes que están respetadas, es como para que puedan ver un poco. Acá se ve el nervio, vamos a empezar siempre con el nervio óptico. Este es el nervio óptico derecho. No se olviden hacer un screen de la parte anatómica que aprendieron. Poca gente me pone realmente lo que aprendí, me mandan fotos muy lindas, pero yo quiero ver qué les queda, qué es lo más lindo que vieron, o qué es lo que aprendieron, qué porciones, qué partes, y siempre pueden pedir temas, ya saben. Entonces, este es el nervio óptico derecho. En relación al nervio óptico derecho, siempre dijimos inferolateral. Al nervio óptico está la carótida interna. Vamos a agregarle un nuevo concepto. Inferolateral a la carótida interna está el tercer par craneal. Y lateral al tercer par craneal está el borde libre del tentorio. Entonces, si ustedes están en un videojuego y tienen que ir saltando los escaloncitos con su muñequito, van a estar desde el nervio óptico, tienen que saltar hacia abajo y lateral, pasan a la carótida interna, ahí ya no se quieren sentar ahora, como hace rato, ya vieron la cisterna, quieren volver a saltar porque se están yendo hacia allá, entonces saltan otra vez hacia abajo y lateral, caen al tercer par. Y si del tercer par quieren volver a saltar, van a caer sobre el borde libre del tentorio. En eso, entre salto y salto, hay que tener cuidado de no caer, porque esas caídas son en espacios. Esos espacios tienen nombre para complicar nuestra existencia. Este es el espacio óptico carotidio. Este es el espacio carótido oculomotor, y acá es lateral al oculomotor y tentorio no tiene ningún nombre en particular. Entonces, estos son vías anatómicas por las que yo puedo también llegar a algún lugar. Si yo quiero ver el asta hipofisaria, puedo entrar en el espacio óptico carotidio. Entro ahí. O sea que si vos estábamos en el jueguito, ustedes son el muñequito no sé cómo se llama, bueno, el play. Entonces, del nervio óptico inferolateralmente querían saltar, van a la carótida. Se cayeron acá y bueno, se cayeron en el espacio óptico carotidio. Miren al costado que van a ver el asta hipofisario. Ahora, estaban acá, llegaron bien, querían saltar al tercer par, que dijimos que está inferolateral a la carótida. Se caen acá y bueno, ahí se caen a un espacio que va a estar ahí dividido por la membrana del iliquis, que si está íntegra van a caer sobre la membrana y si está perforada se van a ir a las cisternas infratentoriales. Pueden llegar a la cisterna interpeduncular y ver la basilar incluso. Y acá nuestro tercer par o motor ocular común. Aprovecho, no tiene nada que ver con la cisterna, pero si nosotros tenemos un aneurisma acá, un aneurisma de la comunicante posterior se llama, porque acá sale una arteria que se llama comunicante posterior, que es de la carótida interna. Si tengo un aneurisma acá, el aneurisma le va a tocar al tercer par, le va a latir sobre el tercer par. Si se hincha, le va a apretar más grande. Si por algún motivo el aneurisma creció o tuvo un sangrado intraneurismático, así en la pared del aneurisma, le va a apretar más y el paciente puede hacer una anisocoria. Anisocoria a diferencia del tamaño pupilar. ¿Y por qué puede hacer una anisocoria? Y porque el control del esfínter de la pupila están en esa zona del tercer par. Entonces el paciente va a estar Glasgow 15
con una anisocoria. ¿Están clavando a ese paciente? No están clavando a ese paciente. Está haciendo un déficit del tercer par por una compresión por el aneurisma comunicante posterior. Entonces, vamos a la cisterna, que era nuestro tema, porque si no, yo me los aneurismas. Esta es la porción proximal de la parte profunda esfenoidal de la cisterna silviana. Esto estamos hablando de las confluencias de la cisterna de la base. Esa es mi cisterna carótida, con mi carótida y mi nervio óptico. Esta es mi cisterna quiasmática, que está entre el nervio óptico derecho y el nervio óptico izquierdo. Esa es mi cisterna de la lámina terminalis, que enseguida vamos a ver unas imágenes donde se ve la lámina terminalis súper linda. Lámina terminalis, ya escucharon en la clase anterior, me encantaría preguntarle que me respondan, pero coronavirus mediante es una charla virtual, entonces no les puedo preguntar y no me pueden responder, pero lámina terminalis es la pared anterior del tercer ventrículo. Y ahí está nuestra cisterna crural entrando hacia abajo. Esta era una visión que yo puse en la última diapositiva, creo, de la primera clase, y les dije, esto van a terminar entendiendo. Y bueno, yo creo que ya van a entender ahora. Dijimos, primero vamos a reconocer una estructura siempre para que sea nuestro reparo y nos ubique. Nervio óptico, siempre va a ser nervio óptico por ahora. Inferolateral del nervio óptico, carótida. Inferolateral de la carótida, tercer par. ¿Qué es lindo de esta imagen? Esto. Se ve acá la arteria oftálmica saliendo de la carótida. Vamos a ver en la clase de anatomía vascular que nuestra arteria carótida interna, que es esta que está acá, tiene ramos oftálmico, comunicante posterior y coroideo, también la hipofisaria superior, pero es una rama más chiquita. La oftálmica se va bajo el nervio óptico, acá, y se ve súper lindo acá como está saliendo. Esta es la comunicante, es una arteria que sale de la carótida y se va y termina en la cerebral posterior. Divide nuestra cerebral posterior de lo que es P1, que es antes de la comunicante, a el resto que es postcomunicante, que es P2A, P2P, que vamos a ver después. Entonces, esta comunicante posterior que está yéndose en el espacio, que yo les dije, cuidado, no se caigan en el espacio caróteo oculomotor. Esta comunicante posterior perfora la membrana del Liliequist para llegar hasta la cerebral posterior. Y esa membrana es una membrana que divide las cisternas supratentoriales de las infratentoriales. O sea que si nosotros perforamos, vamos a llegar a la cisterna prepontina. Esto es lo que realmente se ve. No es que vos entras, pones acá tu separador, tu bipolar, lo que sea, y ya ves el nervio óptico y ya ves la carótida, no, ¿verdad? Ojalá, pero no. Vos ves aracnoides, ¿sí? Aracnoide, ¿por qué? Porque tiene forma de telaraña, aparece la telaraña. Entonces, acá, ¿qué estamos viendo? Acá estamos viendo el nervio olfatorio. Yo les había dicho, si nuestro cerebro está muy hinchado y queremos saber dónde va a estar la carótida bifurcándose, sigan el trayecto del nervio olfatorio. Entonces, acá está el nervio olfatorio, que se va a bifurcar en lateral y medial. Acá está nuestra cisterna, va a estar nuestra cisterna carotidia, sí o sí, y acá ven también aracnoides que está uniendo el frontal con el temporal. Acá va a estar nuestra fisura silviana. Entonces, si nosotros vemos por transparencia, acá se ve el nervio óptico. Y eso es lo que vamos a ir disecando después. Ahora, acá estamos en nuestra cisterna carotidia, sin embargo, muchos se deben estar asustando porque se ven miles de cosas difíciles de reconocer. Nuestro nervio óptico siempre, inferolateral, arteria carótida interna, inferolateral, tercer par. ¿Qué pasó acá? Se levantó un poquito la carótida, entonces se ven los ramos que dijimos. Oftálmico no se ve porque está acá y se va hacia allá adelante. Acá estaría el ojo, vamos a decir, esto es el frontal, esto es temporal acá. Entonces nervio óptico, carótida, tercer par, y de la cara, de acá de la carótida, van a salir nuestras arterias. La oftálmica no vemos porque se va hacia allá, hipofisaria superior no vemos porque viene hacia acá, y acá sí vemos la comunicante posterior llegando a la cerebral posterior, y vemos la coroidea, que son las ramas de la carótida interna supraclinoidea. Y acá ya vemos la bifurcación de nuestra arteria carótida interna en cerebral anterior y cerebral media. O sea que esta cerebral anterior está saliendo de nuestra cisterna carotidia
para irse a la cisterna de la lámina terminalis, y esta cerebral media está saliendo de nuestra cisterna carotidia para irse a la cisterna silviana. Estas también están saliendo de la cisterna carotidia, cada una para irse a otra cisterna. Esta va a atravesar la membrana del iliquis para llegar acá a la cisterna crural, ¿sí? Que vamos a ver después, y esta la cisterna ambiens. Entonces, acá, ¿qué se ve? También la cisterna carotidia, tenemos que ubicarnos frontal, temporal, nervio óptico, arteria carótida interna. Acá se ve nuestra primera rama oftálmica yéndose allá debajo del nervio óptico. Se ve la comunicante, se ve la bifurcación en cerebral anterior y cerebral media. Y acá, obviamente, se ve el tercer par también. Esta es una visión anatómica, como pueden ver, de nuestra cirugía. Hay que ubicarse donde estamos. Nervio óptico. Inferolateral al nervio óptico, arteria carótida interna. Inferolateral a la carótida interna, tercer par. Entonces, esto es el lóbulo frontal, esto es el lóbulo temporal. Otro detalle, siempre que vemos la parte superficial de la fisura silviana, vemos una venota. Esa venota es la vena silviana superficial. Y casi siempre la vena silviana superficial queda pegada al lóbulo temporal. Otra visión anatómica. Vamos a reconocer una estructura, nervio óptico, siempre más blanquito. Inferolateral al nervio óptico, arteria carótida interna. Acá se ve la comunicante saliendo y ahí en el fondo inferolateral a la carótida se ve el tercer par. Ahora, cisterna quiasmática. La cisterna quiasmática es una cisterna medial a la cisterna carótida. ¿Qué significa eso? Que yo tenía acá mi arteria carótida interna, y si yo me voy, vamos a sentarnos otra vez en la carótida interna. Si yo estoy sentada en la carótida y miro hacia el costado derecho o lateral, vamos a decir, porque puedo estar del lado izquierdo. Si miro lateralmente, me voy a la cisterna silviana. Si miro medialmente, me voy a la cisterna quiasmática. La cisterna quiasmática sirve para pasar a través de la cisterna de un lado al otro. Si yo entro a mi cisterna carotidia derecha, estoy acá, diseco el aracnoide, diseco, llego a mi nervio óptico derecho, diseco, veo el quiasma óptico, diseco, veo mi nervio óptico izquierdo y puedo ver mi carótida izquierda. Todo esto se puede ver en el acto quirúrgico. Ahí abajo tiene que estar el tallo hipofisario que dijimos que van a ver si se abre la cisterna entre el nervio óptico y la carótida interna, que es el espacio óptico carotídeo. Y acá atrás tenemos otra cisterna que dijimos que era la cisterna de la lámina terminalis, que vamos a ver mejor enseguida. Otra arteria que dijimos que es muy chiquita, pero que es medial, es de la cara medial de la carótida, es la arteria hipofisaria superior, que va a irrigar a nuestra hipófisis. Acá se ve el nervio óptico, la carótida, y una mini ramita que es la hipofisaria superior, para no dejar pasar. Entonces, acá está la membrana del iliquis que estábamos hablando, que dijimos que divide las cisternas supratentoriales de las infratentoriales, y va desde el dorso de la silla hasta la parte posterior de los cuerpos mamilares, y lateralmente se inserta en ambos tercer pares. Es esta que está acá abajo. ¿Qué vemos acá? Siempre vamos a ubicar nervio óptico derecho. O sea que acá estaría el frontal, acá estaría el temporal. Inferolateralmente al nervio óptico derecho, carótida. Esto es aracnoide, esto es aracnoide. Le muevo a mi carótida, veo una membrana. Es azul, pero es una membrana realmente, no es vena esto. Entonces, si yo estoy viendo una membrana que está separando mi cisterna carotidia de algo que hay abajo que yo todavía no veo, entonces es la membrana del iliquis que está separando mis cisternas suprastentoriales de... Acá está la cisterna quiasmática. Bueno, y acá abrimos esa membrana. Entonces, acá estaba y se veía azul, nervio óptico carótida. Acá se abrió esa membrana. Entonces tenemos nervio óptico, carótida. A la carótida se le lleva para allá. Vemos el tercer para acá. Entonces acá, ¿qué espacio se aumentó? Se aumentó el espacio carótido oculomotor. Se abrió. Eso es lo bueno de la cisterna, que a medida que vos vas disecando, vos ves un espacio todo pegado.
Y a medida que vas cortando el aracnoide y que vas drenando líquido cefalorraquídeo o aspirando con tu aspirador el líquido, las cisternas a veces son generosas cuando el cerebro no está hinchado. Y hay un súper espacio que nos lleva ¿a dónde? Acá, a la cisterna interpeduncular, donde está nuestra basilar. O sea, la cisterna interpeduncular estaría acá arriba, y acá abajo ya está la prepontina con nuestra arteria basilar. La cisterna interpeduncular es la que está entre los pedúnculos mesencefálicos, acá, ahí va a estar el tope de la basilar. La basilar se continúa por abajo enfrente al puente. Entonces, esa cisterna se llama prepontina. Esta que vemos acá realmente es la prepontina. Y acá vemos un tercer par y vemos una arteria abajo. Yo no veo esa arteria bien, nítidamente, dónde está o de dónde está saliendo. Parece que sale acá de la basilar realmente, pero si yo me quiero asegurar, yo tengo que saber que el tercer par es un reparo anatómico, porque está hecho un sándwich. El tercer par en el medio, la cerebelosa superior abajo y la cerebral posterior arriba. Entonces, si yo veo mi tercer par y una arteria abajo, y no veía yo acá mi basilar, entonces esa es la cerebelosa superior. Si veo una arteria arriba, es la cerebral posterior. Entonces hay que saber eso. Cerebral posterior, tercer par, cerebelosa superior. Ahora, acá tenemos nuestro nervio óptico para ubicarnos. Nervio óptico derecho, se ve un poquito del nervio óptico izquierdo. Acá se ve la carótida, inferolateral al nervio óptico, voy a decir siempre para que se acuerden. Inferolateral a la carótida, tercer par. Lateral al tercer par, borde libre. En relación a la cerebral media, nuestro uncus, surco renal, punta del lóbulo temporal. Acá tenemos nuestra carótida que se bifurcó, cerebral anterior, cerebral medio. ¿Y qué mostramos acá? Mostramos que hay un aracnoide que está dividiendo la cisterna quiasmática de lo que sería la cisterna de la lámina terminalis. Y acá estamos en la cisterna de la lámina terminal. Nervio óptico izquierdo, nervio óptico derecho, esto se cortó así, un corte coronal de nuestro hemisferio, y vemos el complejo comunicante anterior, se llama complejo comunicante anterior porque es cerebral anterior de un lado, cerebral anterior del otro lado, unidas por la comunicante anterior y siguen las dos cerebrales. Y eso para complicar, obviamente tiene sus porciones. A1 es antes de que se una la comunicante, se unen a la comunicante y suben las A2 por la rodilla del cuerpo calloso. Entonces, acá vamos a ver la cisterna de la lámina terminal y que tiene una porción central y unas porciones laterales. Entonces, ven, vamos a ir paso a paso. Nervio óptico, derecho. Inferolateral al nervio óptico derecho, carótida interna. Inferolateral a la carótida interna, tercer par. Lateral al tercer par, borde libre. Acá vemos cerebral media, vemos cerebral anterior. Vemos la cerebral anterior antes de unirse es A1. Acá comunicante. Esto ya es A2, que es la cerebral anterior después de la comunicante. Esto ya es la A2 del otro lado, esto es la A1 del otro lado. Y el nervio óptico del otro lado, todo eso arriba del quiasma. Entonces nosotros tenemos cisterna, estamos acá, la cisterna carotídea. Miramos lateral, dijimos cisterna silviana. Miramos medial, cisterna quiasmática. La cisterna quiasmática. Miramos hacia atrás de la cisterna quiasmática, no lateral, no hacia el otro lado. Miramos hacia atrás, cisterna de la lámina terminalis. La cisterna de la lámina terminalis tiene una parte central y una parte lateral. La parte lateral va a estar la A1 y la arteria recurrente de Hübner, que no importa ahora. Vemos la parte central, donde va a estar la comunicante, y las A2 que van a subir. Y después la parte lateral del otro lado, que es la A1 del otro lado. Y acá se ve todo. Carótida de un lado, bueno, nervio óptico, inferolateral, carótida interna, inferolateral, tercer par, no se ve bien ahí. Entonces, vemos nervio óptico, carótida interna, acá está, cisterna carotidia, lateralmente cisterna silviana, medialmente cisterna quiasmática, miramos hacia atrás, cisterna de la lámina terminalis. Nuestra cisterna de la lámina terminalis tiene una porción lateral derecha, una porción central, y acá estamos lateral izquierda. ¿Por qué digo lateral izquierda? Y porque esto ya es nuestra carótida interna izquierda, nuestro nervio óptico izquierdo, nuestra bifurcación izquierda con la cerebral anterior y la cerebral media. Entonces, acá vemos cómo de la cisterna carótida de un lado llegamos a la cisterna carótida del otro lado. Realmente esto es una pieza anatómica, no es una pieza quirúrgica,
pero de todas formas esto es posible en la cirugía. Y acá estamos viendo la cisterna pericallosa, que dijimos que era nuestra segunda cisterna de la convexidad, que era la parte superficial de la cisterna silviana era una, y otra de la convexidad es la cisterna pericallosa, y está continuando la cisterna de la lámina terminalis. O sea que yo retrocedo. Si estamos acá, estamos en la cisterna carotídea. Nos fuimos caminando lateralmente, estamos en la cisterna silviana. Vinimos caminando medialmente, estamos en la cisterna quiasmática. Nos vamos para atrás, estamos en la porción media de la cisterna de la lámina terminalis. Acá estamos en la porción laterales de la cisterna de la lámina terminalis. Si por algún motivo empezaste a escalar, subir, vas a estar en la cisterna pericallosa. O sea, la cisterna pericallosa es lo que continúa hacia arriba de la cisterna de la lámina terminalis, para que entiendan de alguna forma. Y va por arriba del cuerpo calloso, por eso se llama pericallosa. Y la arteria cerebral anterior también se determina llamando pericallosa porque sube arriba. Y esto es un abordaje interhemisférico. Obviamente esto es una pieza anatómica también. Acá se ve el seno sagital superior y se ve como entrando entre los dos hemisferios llegamos y vemos nuestra cisterna pericallosa que se ve ahí también nuestra arteria pericallosa que están sobre nuestro cuerpo calloso que dijimos que era la comisura más grande. Son fibras blancas comisurales. La cisterna crural, acá no se ve mucho, pero esto es una visión inferior de nuestro cerebro. Ya saben acá, bulbo olfatorio, giros rectos, cara orbitarial frontal, sustancia perforada anterior, nervio óptico, quiasma óptico, tracto óptico. Vemos que el olfatorio se va a dividir en las estrías medial y lateral, que son los límites anteriores de la fisura, de la sustancia perforada anterior. El tracto óptico es el límite posteromedial y el temporal, el posterolateral. Entonces esta es nuestra sustancia perforada anterior de la cual ya hablamos. Acá están los cuerpos mamilares, que eran la inserción posterior de la membrana iliquis. Y acá está la cisterna interpeduncular, que está entre los pedúnculos mesencefálicos y también el tercer par. Acá va a estar la cisterna crural. La cisterna crural es, si yo estoy parada enfrente, acá en el medio de mis pedúnculos mesencefálicos, estoy en la cisterna interpeduncular. Ahí va a estar el tope de la basilar. Si yo estoy curiosa y me voy caminando hacia un costado o hacia el otro, estoy en mi cisterna crural. Ahí va a estar la cerebral posterior. Bueno, acá también se ve, pero se ve muy poquito. Esto es la cisterna crural, ¿sí? Es la arteria cerebral posterior que está girando alrededor del tronco. La primera parte es la parte de la cisterna crural y después va a ser la cisterna ambiens. Entonces, cisterna interpeduncular, cisterna crural, cisterna ambiens. Y si terminé de dar la vuelta, acá está la cisterna cuadrigeminal. ¿Por qué se llama cisterna cuadrigeminal? Porque está detrás de la lámina cuadrigémina, la parte posterior del mesencéfalo. Entonces, interpeduncular, si me voy lateralmente crural, me voy más lateralmente ambiens, y si te terminé de dar la vuelta, cuadrigeminal. La cuadrigeminal, si estamos en la cisterna cuadrigeminal y miramos para arriba, vamos a ver la glándula pineal, que era uno de los límites posteriores de la pared posterior del tercer ventrículo. Habíamos dicho en la clase anterior que si estábamos dentro del tercer ventrículo y nos íbamos para atrás, teníamos comisura posterior, avenular, glándula pineal, y ahí nos íbamos a la cisterna cuadrigeminal. Entonces acá tenemos interpeduncular, más o menos la basilar, y acá crural, ambiens, vemos nuestra cerebral posterior con todas sus porciones y sus ramas que vamos a ver después. Y acá la cisterna cuadrigeminal. La cisterna ambiens, que es esta, tiene una porción supratentorial y otra infratentorial, que es lo que estamos mostrando en esa imagen, que ni se estresen para identificar todas las ramas. Acá vemos de una forma distinta. Esto tienen que identificar un poquito las estructuras y después ya se van a ubicar como dijimos. Ven 4 pelotitas, entonces parte posterior del mesencéfalo, lámina cuadrigémina, cisterna cuadrigeminal. La cisterna cuadrigeminal está arriba del cerebelo.
se puede ver acá, la superficie tentorial del cerebelo, se identifican las formas del cerebelo. El micrófono. Bueno, y acá vemos, vamos a ver la cisterna cuadrigeminal, pero en un corte sagital. Vemos acá el esplenio del cuerpo calloso. Vemos acá lo que dijimos, la pineal. Y por debajo de la pineal, esta es la partecita posterior del tercer ventrículo. Acá vemos la lámina cuadrigémina. Acá vemos la cisterna de la lámina cuadrigeminal que está por arriba del cerebelo. Aprovechando que tenemos esta imagen, si esto es la lámina cuadrigémina y sabemos que esto es mesencéfalo, y vemos que acá hay una cavidad. ¿Esto qué es? Es el acueducto. ¿El acueducto qué llevaba? Líquido del tercer ventrículo al cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo dijimos que tenía forma de tienda de campaña, en donde el vértice, el techo, estaba dado por el cerebelo. O sea, acá estamos viendo todo lo que ya vimos, y eso es anatomía, es ir sabiendo cada vez un poquito más y ir asociando el conocimiento que adquirimos en la clase anterior. El único par craneal popular, pregunta de examen, que sale de la cara posterior del tronco, el cuarto par. Un cuarto par finito que está ahí. Y creo que esta ya es una de las últimas, o la última diapositiva para hacer un repaso general. Esto es una visión quirúrgica, hermosa, para mí esto es el paraíso. Así como hay fotógrafos que quitan el atardecer con el pajarito ahí en negro y todo el resto en degradé, me encanta también eso, me encanta la naturaleza, pero para mí esto es mi paraíso y mi foto artística sería algo así. Entonces vemos nervio óptico derecho, inferolateral al nervio óptico, arteria carótida, inferolateral a la arteria carótida, tercer par, lateral al tercer par, borde libre del tentorio. Volvemos acá, nervio óptico derecho, nervio óptico izquierdo, cisterna quiasmática. Acá, cisterna carotidia. Acá, cisterna silviana. Acá empieza nuestra arteria cerebral media, nuestra arteria cerebral anterior. Dijimos que si estábamos en la cisterna carotidia y mirábamos hacia el costado, veíamos la cisterna silviana. Si estábamos en la cisterna carotidia y mirábamos medialmente, cisterna quiasmática. Si mirábamos para atrás, cisterna de la lámina terminalis. Y acá se ve esto bien gris, que es la lámina terminalis, que si perforamos ahí, podemos entrar al tercer ventrículo caminando. Estaba en la cisterna quiasmática, te diste la vuelta, viste que acá es medio blandito, entraste, ya está dentro del tercer ventrículo. Si no entraste y empezaste a saltar ahí como trampolín, puedes llegar a la cisterna pericallosa, que dijimos que era la continuación superior de la cisterna de la lámina terminal y más o menos como para ubicarnos. Si esta es la cisterna carotidia del lado derecho, y acá vemos que nuestro nervio óptico está acá, esto significa que esta es la carótida del lado izquierdo y que esta es la cisterna carotidia contralateral. Acá vemos tercer par, abajo del tercer par, acá, ya sea en el espacio carótido oculomotor o entre el oculomotor y el borde libre, caímos sobre una membrana, entonces esa es la membrana de Liljequist, que está, en realidad está acá, medial al tercer par, no lateral, eso es aracnoide nomás. Entonces si vemos esto acá y perforamos, nos vamos a ir a las cisternas infratentoriales y vamos a ver la circulación posterior. Y bueno, básicamente eso es todo. Espero que hayan entendido, yo sé que es difícil. Voy a tratar de ver el chat, a ver si tienen alguna pregunta. Esperen que no estoy pudiendo entrar al chat. A ver. No sé si los moderadores no pueden decirme en voz alta si hay alguna pregunta o si los participantes mismos pueden activar su micrófono y hablarme porque No hay, no estoy viendo doctora, ninguna pregunta hasta ahora. ninguna pregunta. Bueno, si es que no hay ninguna pregunta, entonces podemos dar por terminada la clase. Bueno, muchas gracias, doctora. Listo, chao, chao. Hasta luego.